En Dios estábamos, o el ser humano estaba perdido, In God, human beings were lost porque el hombre había perdido su comunión con Dios. because man had lost his communion with God. El hombre se había excluido a sí mismo de la presencia del Señor. Man had excluded himself from the presence of God. Si va conmigo a Génesis capítulo 3, If you go with me to Genesis chapter 3, cuando Adán peca delante de Dios, when Adam sins before God, porque le dijeron que no comiera del fruto del conocimiento del bien y del mal. they told him to not eat the fruit of knowledge of good and evil. Y entonces él transgredió el mandamiento. And he transgressed the commandment. Al transgredir, él se descalificó a sí mismo And he disqualified himself para by estar transgression delante de Dios. for being before the Lord. En el huerto él tenía acceso a Dios, In the garden, he had access to God, acceso a la presencia de Dios. access to the presence of God. En la presencia de Dios hay vida, In the presence of God, there's life. en la presencia de Dios hay In the paz, presence of God, there's peace. en la presencia de Dios hay sabiduría, In the presence of God, there's wisdom. en la presencia de Dios hay todo lo que nosotros necesitamos para vivir en esta vida. In the presence of God, there's everything that we need to live in this life. Pero Adán se excluyó a sí mismo But Adam excluded himself al desobedecer a Dios. by disobeying God. Y el versículo In 23 verse 23, dice que el Señor Dios lo echó del huerto del Edén says that God took him out of the garden para que labrara la tierra del cual fue tomado. to cultivate the ground which he was taken. Y dice el versículo 24, expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines. So he drove the man out, and at the east of the garden he stationed cherubim, Y puso una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. and the flaming sword which turned in every direction to guard the way of the tree of life. El árbol de la vida tiene fortaleza. The tree of life has strength. El árbol de la vida tiene gozo. The tree of life has joy. Apocalipsis dice que es un árbol que da 12 frutos al año. Revelation says that it gives 12 fruits a day, a year. Y son frutos para sanidad, And it's fruits for healing, son frutos para bendición. it's fruits for blessing. Y todo eso el hombre tenía acceso a eso. And man had access to all of that. Es decir, que no tenía que trabajar para encontrarlo. It's to say that he didn't have to work to find it. Es como el día de hoy, si alguien tiene un huerto It's like today, if somebody has a garden, y en ese huerto tiene muchas clases de frutas, and in that garden they have all types of fruits, esa persona tiene acceso a ello that person has access to porque it es de él. because it's his. Otras personas tienen que trabajar para comprarlo. Other people have to work to buy them. Otras personas pueden tener falta de ese fruto. Some people may lack that fruit, Pero el que es dueño del huerto, él puede comer todo lo que quiera. but the one that owns the garden can eat Puede everything dejar that que he se eche wants. a perder en el suelo ahí. He can let it rot on the ground, Y él no tiene ningún costo, and he doesn't have any cost excepto cuidar el huerto. except taking care of the Pero garden. es una propiedad de él. But it's a property of his. Pero cuando el hombre estaba en el huerto, tenía acceso a todo eso. But when man was in the garden, he had access to all Es of decir, it. es decir, que tenía una vida abundante. It's to say that he had a life that was abundant. Diga conmigo, vida abundante. Say with me, abundant life. El Señor Jesús dijo que Él vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. The Lord Jesus said that he came to give us life and life Él in vino para abundance, restaurar. to restore, Él vino para buscar lo que se había perdido. to seek what was lost. Él vino para que el hombre otra vez alcanzara lo que Dios le había dado. He came so man could get what God had given him. Entonces la buena noticia es de que nosotros podemos alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. The good thing is that we can reach what God has for us. Pero el hombre se descalificó a sí mismo But man disqualified himself, y fue expulsado del huerto. and he was kicked out of the garden. Al ser expulsado del huerto empezó a sufrir en la tierra. After that, he began to suffer on the earth. Cuando le dan la maldición, When they gave him the curse, en el versículo 17, in verse 17, dice que Dios le dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él. he says, because you have listened to the voice of your wife and have eaten from the tree about which I commanded you, saying, you shall not eat from it. Le dice, maldita será la tierra por tu causa. Cursed is the ground because of you. Y entonces le dice, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. In the toil you will work for it all the days of your life. Es decir, que el hombre anda tratando de buscar satisfacción en la tierra. It's to say that man is trying to find satisfaction on the earth. Está trabajando por encontrar satisfacción. He's working to find satisfaction. Y el hombre usa drogas, And man uses drugs, usa alcohol, alcohol. hace fiestas They make parties para ver si está contento un momento, to see if they're happy just para a ver si moment, agarra vida.
to see if they can find life. Porque en el interior del hombre, él sabe que debería de estar en vida abundante. Because in the interior of man, he knows that he has to have abundant life. Pero la maldición fue que trabajaría. But the curse is that he would have to work for it. Dijo, con trabajo comerás de ella. And toil you will eat from it. Además, versículo 18 dice que le dice, espinos y abrojos te producirá. Both thorns and thistles shall grow for you. Y dice, comerás de las plantas del campo, And you will eat the plants of the field. con el sudor de tu rostro comerás el pan, By the sweat of your face you will eat bread. hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Till you return to the ground because you Pues came from it. polvo eres y al polvo volverás. For you are dust and you shall Esa return. fue la maldición. That was the curse. Eso es lo que el hombre ha vivido por milenios. That's what man has lived for millennials. Y eso es lo que el hombre está viviendo en la tierra fuera de los caminos de Dios. And that's what man is living in the earth outside of God. Ahora con las redes sociales el hombre quiere aparentar una buena vida. Now with social media, people want to assume a life that they don't have. Yo siempre digo, no le crea a las redes sociales. I always say, don't believe social media. No crea en esas caras alegres que ponen en las redes sociales. Don't believe those happy faces on social media. Porque el hombre quiere aparentar. Because man wants to show something. Aun si el hombre alcanzara fama, Even if man accomplished fame, no está satisfecho. they're still not satisfied. Aun si alcanzara dinero, Even if they reached money, no está satisfecho. they're still not satisfied. Hay hombres muy miserables, There's really miserable men, solo que con dinero, even though they have money, pero siguen siendo but miserables. they're still miserable Porque están solos por dentro. because they're alone. Porque no tienen la vida abundante. Because they don't have abundant life. La vida abundante es paz. Abundant life is peace. Y el hombre está trabajando por alcanzar eso. And man is working to reach Y está that. tratando de aparentar que tiene una buena vida. And they're trying to show that they have a good life. Está tratando de aparentar que tiene buena casa, They're trying to show that they have a good house, que tiene buen trabajo, a good job, que tiene buen carro, a good car, que tiene buena a familia. good family. Pero es una fantasía. But it's just a fantasy. Porque sí se está esforzando. Because yes, he's working. Sí está tratando de alcanzar eso. He is trying to reach that. Y hasta cierto punto tiene una satisfacción. And to a certain point, he does have a little bit of Pero no satisfaction. tiene toda la abundancia que Dios quería para él. But he doesn't have all the abundance that God Porque el desires. hombre cayó en pecado y se descalificó. Because man fell in sin and disqualified Porque la himself. abundancia de vida está en la presencia de Dios. Because abundance of life is in the presence of El God. hombre empezó a buscar. Man started to search. Después Dios agarra a un hombre llamado Abraham God then finds a man named Abraham y empieza a hacer un pueblo de él, and starts to make a people out of him de su descendencia. from his descendants. Lo tomó como pueblo suyo He took him as his own people y le instituyó and leyes. he instituted laws. En esas leyes tenían que hacer un tabernáculo para Dios, In those laws, they had to make a tabernacle for God, un lugar donde Dios habitara. a place where God would dwell. Y ahí había un lugar llamado lugar santísimo. And there was a place called the holiest of holies, the holy place. Ahí estaba la presencia de Dios. That's where the presence of God Ahí was. estaba la abundancia de vida. That was the abundance of life. De ahí salía el perdón. That's where forgiveness came from. De ahí salía la bendición para Israel. That's where blessings came from Israel. Pero solamente el sumo sacerdote podía entrar. But only the high priest could enter, Y una vez al año solamente. and only once a year. Es decir, que él experimentaba esa vida una vez al año. It's to say that he experienced that life once a year. Y como era una ley de fuego, And because it was a law of fire, él estaba en el peligro de perecer también he was in the danger of dying as por well causa de la santidad de Dios. because of the sanctity of God. Pero tenía el privilegio de entrar But he had the privilege of entering una vez al año. once a year. Cuando salía, obviamente, él contaba lo que él vivía adentro. When he came out, he obviously told the Él people. contaba la vida que había ahí. He told about the life that was there. Quizás la palabra era, si pudiéramos vivir en ese lugar siempre, Maybe the word is if we could live in that place forever, podríamos vivir tranquilos, we could live in peace. en paz. In peace. Encontraríamos que hay un propósito divino para We nosotros. would find that there's a divine purpose for us Porque nosotros tenemos un propósito divino. because we have a divine purpose. Cuando lo encontramos satisfacción When we find it, we find satisfaction. al llevarlo a cabo. Encontramos satisfacción cuando nos ponemos en el propósito divino de Dios. We find satisfaction when we walk in the purpose of God. Pero entraba ese sumo sacerdote una vez al año. But that high priest only went into the temple once Tenía a que year. prepararse todo un año para ese día, He had to prepare once a year para el día de la expiación. for the day of the expiation. Ahí Dios se le manifestaba, That's where God manifested. ahí estaba la luz de Dios, There was the light of God.
Ahí es donde él caía rendido delante de Dios. That's where he bowed before God. Y cuando salía podía salir cansado físicamente, And when he came out, he may have been pero physically, internamente salía tired. fortalecido. but internally he was strengthened. Y era una fortaleza que se iba a desvanecer. And it was a strength that would fade away. Aun cuando Moisés subía al monte a encontrarse con Dios, Even when Moses went to the mountain to find himself with Moisés God, venía radiante en su rostro, Moses was radiant in his face porque se había encontrado con Dios. because he had found himself with God. Israel podía mirar ese resplandor, Israel could see that radiance, pero era un resplandor que se iba a desvanecer. but it was a splendor that would fade away. Y Moisés otra vez volvería a ser un hombre natural, otra vez. And Moses would go back to being a normal man. Pero entonces un día Dios envió a Cristo Jesús. But then one day God sent Jesus Lo Christ. envió a morir por nuestros pecados. He sent him to die for our sins. Él lo dijo, que vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. He said it that he came to give us life and life La in vida abundance. solo se encuentra en Dios únicamente. Life is only found in God. No se encuentra en una religión. It's not found in a religion. Religión es un grupo de mandamientos. Religion is a group of laws. Es algo que el hombre quiere cumplir, It's something that man wants to accomplish, pero no encuentra la satisfacción, but they don't find the satisfaction porque solamente es una religión. because it's only a religion. Pero la voluntad de Dios es que nos encontremos con Dios. But the will of God is for us to find ourselves with Y God. por eso Cristo Jesús vino. And that's why Jesus Christ came. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. He said, I am the way, the truth, and the life. Y nadie viene al Padre si no es por mí. And no one goes to the Father except Es el through me. camino para llegar a esa vida. He's the way to get to that life. Esa vida que perdieron en el huerto. That life that they lost in the garden. Fueron echados fuera, They were taken out. pusieron querubines guardando la entrada. They put cherubins guarding the No entrance. podían tener acceso a esa vida abundante. They couldn't have access to that abundant life. Si hay algo horrible realmente es haber experimentado buena vida y ya no tenerla. If there's something horrible, it's experimenting life Por and then eso- not having it. Por eso estar en el camino de Dios e irse al mundo es miserable eso, mi hermano. That's why being in the way of God and then going to the world Aún is la miserable. Biblia dice que hay algunos que les hubiera convenido mejor no conocer el camino de la verdad. The Bible says that it was more convenient for people to not even know the truth. Habla de los que vuelven al lodo otra It vez. talks about those who go back to the mud. Como dice Pedro, como el perro que vuelve a su propio vómito. Like Peter said, the dog that goes back to his own vomit. Pero qué tremendo es vivir algo grande como lo vivió Adán en el huerto y ya no tenerlo. But it's so tremendous to live in something so great like Adam Mirarlo de lejos, and look at it from far away buscarlo, and search for it porque lo probó. because he tried it. Nosotros probamos el camino de Dios. We have tasted the way of El God. camino de Dios es bueno. The way of God is La good. presencia de Dios es The maravillosa. presence of God is Hemos amazing. experimentado la presencia de Dios en We nuestra have vida. experienced the presence La of God in our fortaleza life. de Dios en nuestra The vida. strength of God in our life. Pero debemos de permanecer en Cristo Jesús But we need to remain in Jesus para Christ caminar en ello. to walk in it. Entonces el sumo sacerdote entraba una vez al año. So the high priest went in once a Pero year. Jesús vino para que tuviéramos vida, But Jesus came so we can have para que life. tuviéramos acceso a la presencia del Señor. So we can have access to the presence Y of ahí God. en Hebreos 10:19, regrese conmigo, In Hebrews 10:19, dice que tenemos libertad. it says that we have liberty, we have freedom. Dice ese versículo 19, Verse 19, hermanos, puesto que tenemos confianza. brethren, since we have confidence. Pero esa palabra se traduce de varias maneras en diferentes versiones de la Biblia. But that word is translated in different ways. In the, Otra palabra es libertad. another word is liberty. Diga conmigo libertad. Say with me, liberty. Libertad es que si tú estás en Cristo, nadie te puede detener. Liberty is that if you're in Christ, nobody can Tú hold you puedes back. entrar. You can go in. Libertad es que la puerta está abierta para ti. Liberty is that the door is open for you. Es una puerta que no se puede abrir excepto por Cristo y los que estamos en Cristo solamente. It's a door that can't be opened Nada except by más. Christ. Nada Nothing más. else. Dios hermanos, Dios, Él nos ha dado una puerta abierta, nos ha dado una vida God has given us an open door para que nosotros alcancemos eso que Dios so that we can reach that tiene para nosotros. what God has for us. Otra de las traducciones es de nuevo. Another translation is Diga conmigo de nuevo. De nuevo. De nuevo es esa valentía, it's the courage. esa libertad, It means liberty. ese atrevimiento
that courage to. Podemos tener atrevimiento en nuestro ser de buscar a Dios. We can have courage in our soul to search for God. Porque hay gente en la tierra que se rindió, Because there's people that se dejó vencer a sí mismo. let themselves give up. Dice, no se puede. They said, you can't. Yo ya traté de caminar en el camino de Dios, I already tried walking in Y the no path se of God, puede. and you can't. pero la Biblia nos enseña que podemos tener atrevimiento nosotros. But the Bible teaches us that we can have courage. Podemos perseverar en buscar a Dios, We can persevere in searching sabiendo for que God, tenemos libertad, knowing that we have que liberty, tenemos acceso. that we have access. Tenemos de nuevo, tenemos vía libre, como dice otra versión. We have an open path. Entonces Dios quiere que entremos. Dice ahí, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. It says, since we have confidence to enter the holy place by the blood of Jesus. Diga conmigo, por la sangre de Jesús. By the blood of Jesus. Por eso la sangre de Jesús está en nuestras vidas That's why the blood of y Christ debe is de in our lives. permanecer en nuestras vidas. And it needs to remain in Y our cuando lives. venimos a acercarnos a Dios, no venimos por nuestras fuerzas. And when we come to God, we don't come because of our strength. No venimos porque nosotros nos hayamos portado bien. We don't come because we've been good. No venimos para ver si yo alcancé lograr agradar a Dios. We don't come to see if we accomplished pleasing God. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a The Dios. Bible says that with faith it's impossible Lo to please único que God. necesito es fe. The only thing that I need is faith. Diga conmigo fe. Faith. Esa fe nos da acceso a la presencia del Señor. That faith gives us access to the presence of God. Ese versículo 6 de Hebreos 11, That verse 6 of Hebrews cuando 11, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. where it says, with faith it's impossible to please God. Fíjese que la palabra a Dios no está en el original. You know, the word God isn't in the original text. Entonces solamente dice, sin fe es imposible agradar. It says, with faith it's impossible to please. Y eso aplica a todo. And that applies to everything. Al matrimonio, To marriage, a las relaciones como hermanos. to relationships between siblings. Sin fe es imposible agradar. Without faith it's impossible to please. Si yo te quiero agradar a ti, If I want to please you, tengo que tener fe en ti. I need to have faith in you. Debo de tenerte cierta confianza. I need to have certain trust in you. Si tú quieres agradarme a mí, If you want to please me, debes de creer en mí. you need to believe in me. Porque sin fe es imposible agradar. Because with faith it's impossible to please. Repito, la palabra a Dios no está en el original. The original text doesn't have Aunque the word God. obviamente implica. It does imply that. Porque después dice, pero es necesario que los que se acercan a Dios deben de creer que Él existe. Because it says those that come to God need to believe that He's real. Pero me dio una clave que para agradar debemos de tener confianza. But He shows that for us to please, we Sin need to fe have es trust. imposible agradar. Without faith, it's impossible Sin to please. fe me es imposible agradar a mi esposa. Without faith, it's impossible Sin to creer en ella. If I don't believe in my wife, Sin tener confianza en ella. if I don't trust my wife. Sin fe es imposible que ella me agrade a mí. Without faith, it's impossible for Si her no to me please tiene me confianza. if she doesn't trust me, Si no tiene fe en mí. if she doesn't have faith in me, Si ella se pasara diciendo que yo no sirvo para nada, if she said that I don't que serve- nunca that voy a I- alcanzar a hacer that I nada, will never do anything, que mejor fulano de tal es mejor que yo, that somebody else is better than me, jamás me va a agradar. that's never Porque going to no me please me. está mostrando confianza. Because she's not trusting me. ¿Sí me entiende? Do you understand? No me está mostrando confianza. Sin fe es imposible agradar. Without faith, it's impossible Ahora, to el que please. tradució le añadió a Dios. The one that introduced Porque it. implica que a Dios. Pero la palabra es sin fe es imposible agradar. But the word is, without faith, it's impossible to please. Ahora, aquí dice que entramos con confianza. It says that we enter with confidence. Entramos con fe We enter with faith al lugar santísimo into the holy place por la sangre de Jesús. by the blood of Jesus. A ese lugar que Adán ya no tenía acceso. To that place that Adam didn't have access to. A ese lugar que Israel no podía entrar. The place that Israel couldn't go to. Solamente le podían contar. They could only tell them about it. ¿Sabe que hay gente del mundo que usted le puede contar lo maravilloso que es Dios? There's people in the world that you can tell Lo about maravilloso God, que es la presencia de Dios. the amazement of the presence of Pero ellos God. solamente escuchan. But they only hear it. Y si no deciden entregar su vida a Cristo, nunca van a experimentar esa vida abundante. If they don't decide to give their life to Jesus, they're Y never going to es bueno experience. vivir una vida abundante en Dios. And it's good to live a life in abundance Quizás in alguien God. diga, yo me compliqué la vida porque ahora tengo que buscar a Dios. Maybe somebody said, now my life's complicated because I have to search Ahora for God. necesito esa vida de Dios. Now I need that life of God. Pero es mejor But it's haberla better conocido. to know it. Es mejor caminar con esa responsabilidad It's better to walk de with that caminar responsibility con Dios. than walking with God.
Es como en tu trabajo. It's like in your job. ¿Eras feliz cuando tu único trabajo era presentarte al trabajo You were happy when your only job y was hacer to todo lo present que te yourself dijeran? and do everything that they told you. Y regresabas a tu casa contento, And you went home happy, feliz? joyful. Pero un día te ascendieron, But one day they ascended te you. dieron They gave you a responsabilidades, responsibility. te subieron el sueldo. They gave you a higher pay. Ahora ya no tienes que hacer el trabajo manual que hace la demás gente. Now you don't have to do the manual Ahora work of tienes que everybody else. supervisar, controlar y mirar que todo esté bien. Now you have to supervise, control that Pero everything tienes is más good. problemas. But now you have more problems. Pero no regresarías a ser simplemente un trabajador. But you wouldn't go back to just being a worker. Aunque hay más problemas, There's more problems. aunque hay más Even if there's responsabilidades, more responsibility. pero ya probaste el estar al frente. But now you tasted being Ya in front. probaste el que ya no trabajas igual que los demás. Now you tasted that you don't work like Ahora, everybody aunque hay else. más problemas, Even if there's more problems. aunque hay más Even if responsabilidades, there's more pero responsibilities. ya no volverías a lo mismo de atrás. You wouldn't go back to the same. Así es el camino en Dios. That's the way of God. Antes que no conocía a Dios, When you didn't know God, pues sabía que algo faltaba, well, I knew that something was missing, pero nunca lo había probado. but I had never tasted it. Ahora lo probé, Now I tasted it. ahora lo tengo que buscar, Now I have to search for it. porque ya probé que Dios es bueno, Because I already tasted it. pero no regresaría para atrás But I wouldn't go a back cuando no lo conocía. to when I didn't know it. Ahora prefiero estar trabajando por buscar al Señor, Now I'd rather work for estar God, acercándome a Dios getting close to y God, decirle, te necesito, Señor. and saying, God, I need you. Probamos la vida buena, We already tasted it. probamos lo que realmente Dios tiene para nosotros. We tasted what God really has for Ya us. no volvería atrás. I wouldn't go back. Aunque antes quizás dijera que no había problemas, pero no volvería atrás. Even if there wasn't problems like that, Ahora- but I wouldn't go back. Dice aquí que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, Since we have confidence to enter the el holy lugar que place, Adán perdió, the place that el Adam lugar, el lost, lugar que Adán solo, perdón, Israel solo de oídas podía oír. the place that only Israel heard about, Versículo 20, por un camino nuevo y vivo. by a new and living way. Es un camino que Dios nos dio It's a way that Jesus y ese gave us, camino that se God- llama Cristo Jesús. And that way is called Jesus Y ese Christ. camino está vivo, And that way is living. porque ese camino te da impulsos en tu corazón. Because that path gives you impulses in your heart. Te va diciendo, te va dando impulsos de lo que debes de hacer, It gives you impulses of what you have to do, de cómo lo debes de hacer, how you have to do it. porque es un camino vivo, Because it's a living no way. es un camino muerto, It's not a dead way. es un camino que te habla, It's a way that talks es to un you. camino que se acomoda para la manera que yo camino en él, It's a way that shows you where to walk. es un camino vivo. It's a living way. También dice que ese camino, por supuesto, Él inauguró para nosotros It says that he inaugurated it por for medio us del velo. through the veil. O sea, había un velo That there was a veil que nos impedía entrar al lugar santísimo. that didn't let us go into the holy place. ¿Cuál es el velo? What's the veil? Ahí dice, That's what it says. es decir, su carne. Your flesh. Diga conmigo su carne. Your flesh. Cuando Él entregó su carne, When he gave his flesh, cuando Él lo azotaron, when they tortured him, cuando Él le pusieron esa corona de when espinas, they put that crown of thorns Él on him, estaba rompiendo el velo para que tú y yo entráramos al lugar he santísimo. was breaking the veil so that we could go into the holy place. Él nos abrió el camino. He opened the way for us. ¿Cómo se sentiría alguien si va abriendo brecha delante de ti? What would it feel like for somebody to open a path before you? Y Él camina abriendo brecha para ti. And he walks opening Pero the way cuando for llega you. del otro lado, But when he gets to the other regresa a side, ver he looks back y no vienes detrás de Él. and you're not walking Te behind. quedaste allá. You got left behind. No quisiste caminar. You don't want to walk. Es algo difícil. It's something hard. Porque Él fue el que abrió brecha para nosotros. Because he's the one that made a way for us. Él dice que inauguró para nosotros un camino nuevo y vivo. It says that he inaugurated for us a living and Lo- real way. Lo abrió por medio de romper ese velo, He opened it by parting that veil. entregar su carne. By giving his flesh. Ahí dice, That's what it says. su carne, His flesh. la carne de Cristo Jesús. The flesh of Jesus Christ. Por eso cuando Él murió en la cruz del Calvario, That's why when he died in the el cross of velo en el Calvary, lugar santísimo, the veil in the holy en el place, templo, in the en temple, Jerusalén, in Jerusalem, se abrió it tore de arriba abajo, from top to bottom. se rajó, It ripped. porque estaba simbolizando que ahora había entrada para el hombre al lugar santísimo. Because it symbolized that Ahora there was podía a way experimentar la vida de Dios. that now men could experience the life of God. Por eso yo tengo libertad para venir hoy a alabar a Dios. That's why I have liberty to come worship Si God Cristo today. Jesús no hubiera muerto, yo no podía venir a alabar a Dios. Podía venir, pero no podía alabar a Dios en su presencia. If Jesus Christ wouldn't have came, I wouldn't have had Pero liberty por to la worship him. carne o el cuerpo de Cristo Jesús, yo tengo acceso
a la presencia del Señor. But by the flesh of Jesus Christ, I have access to His Es el velo presence. que se rompió. It's the veil that was Él torn. dijo, voy a entregar mi cuerpo para que ellos tengan acceso a la presencia. He said, I'm going to give my body so that Porque- they can have access. Porque Adán lo perdió, Because Adam lost that. desobedeció, He disobeyed. transgredió el mandamiento, He transgressed the había commandment. probado lo bueno He had tasted what was y good, lo perdió. and he lost it. Y había querubines, And there was cherubim, y había espadas and encendidas there was flaming que swords se movían en todas direcciones that moved in all para directions guardar el camino al árbol de la vida. to guard the way to the living. Nadie podía acercarse a ese árbol que tiene 12 frutos al año. Nobody could get close to that tree that had 12 fruits every year. Pero cuando le entregamos nuestra vida a Cristo But Jesús, when we give our life to Jesus empezamos a Christ, sentir el gozo de Dios en nuestro corazón. we start to feel the joy of the Lord in our heart. Nosotros sabemos lo que es el gozo del mundo, We know what the joy of the world is, pero también sabemos lo que es el gozo de Dios. but we also know the joy Sabemos of lo God. que es el Espíritu de Dios dentro de nuestra We vida, know what the Spirit of God is que within us, transforma nuestro that ser transforms our being, y que no depende de las circunstancias, that it doesn't depend on sino que circumstances, depende de que tenemos acceso a ese árbol de la vida. but depends that we have access Tenemos to that acceso a la tree vida de of Dios. life, the life of God. Dice ahí el versículo 21, Verse 21 says, y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote, And un gran sacerdote sobre la casa de Dios. since we have a high priest over the house of God, O sea, no solamente abrió el velo, he didn't only open the veil, sino que hoy es sumo sacerdote para nosotros. but now he is the great priest to us. El sumo sacerdote está a favor de nosotros. The great priest is in our favor. Él es el que intercede entre Dios y nosotros. He's the one that intercedes A between favor God de and nosotros. us in our favor. Es decir, que cuando tú tienes un problema legal en la tierra, It's to say that when you have a legal problem on tú earth, contratas un abogado you hire a lawyer no para que defienda la ley de la tierra, not to defend the law of the world, no para que defienda los intereses de la corte. not to defend the law, the Lo, interest of the lo world. contratas para que te defienda a ti, You hire them to defend para you, que esté a favor tuyo. to be in your favor. Ese abogado nunca se puede poner en contra de ti en pleno litigio. That lawyer can never oppose you in front of everybody. Es un abogado que está a favor tuyo. It's a lawyer that is in your favor. El sumo sacerdote que tenemos está a favor nuestro. The great priest that we have is in Él our no se favor. puede poner en contra nuestra. He cannot put himself against us. Por eso no puedo pensar que un día Cristo Jesús está en contra de mí. That's why I can't think that Jesus Christ is against Al me. contrario, me está diciendo lo que debo de hacer para que gane. On the contrary, he tells me what I need to do so that I can win. Él es el más interesado en que yo gane, He's the most interested for me to en win, que yo alcance. that I can reach. Es un abogado a mi favor. He's a lawyer in Está my de mi favor. lado. He's on my side. No está del lado de la corte. He's not on the side of the court. No está del lado del Estado. He's not on the side of the court. Está del lado del acusado. He's in the side of the accused. Y nunca se va a poner en contra de mí And he's never going to oppose en himself pleno litigio. in plain sight. Él está a favor mío. He is in my favor. Dice ahí que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. It says, we have a great priest over the house of God. Y entonces nos dice, It says, versículo 22, verse 22, acerquémonos con corazón sincero. let us draw near with a sincere heart. Por eso puedo abrir mi corazón delante de Dios. That's why I can open up my heart before No, God. pues no debo esconderle nada al Señor. I don't need to hide anything from God. No vengo aparentando lo que no soy. I don't come to show off what I'm Vengo not. con un corazón sincero, I come with a sincere heart, con un corazón with an abierto. open heart. Él me conoce. He knows me. Él conoce mis He debilidades. knows my weaknesses. Él conoce mis deseos. He knows my desires. La Biblia dice que deleítate en el Señor The Bible says, delight in the Lord, y Él concederá las peticiones de tu corazón. and He will give you the petitions of your heart. Pero lo primero es deleítate en el Señor. But the first thing is delight in Cuando the te Lord. deleitas en el Señor, When you delight in los the Lord, deseos que van a surgir en ti the desires van a that ser surge de acuerdo a Dios. within you are according to God. Entonces cuando dice deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón, When it says delight in the Lord and He will give you the petitions of your heart. mis deseos no van a ser carnales, My desires aren't of the flesh. no van a ser lasciviosos, They're not bad. no van a ser egoístas, They're not going to be, van a ser de acuerdo a Él. they're going to be according Porque to Him. primero es deleítate en el Señor Because the first thing is delight in the Lord. y después And then Él concederá las peticiones de tu corazón. He will give you the petitions Porque of your al heart. deleitarte en el Señor, tus deseos van a ser de acuerdo a Dios, Because when you delight in the Lord, de your acuerdo al Señor. petitions are going to be according to Y Him. entonces dice, acerquémonos con corazón sincero. It says, let us approach Him with a sincere Ven heart. delante del Señor, Come before the Lord. deleítate en el Señor. Delight in the Lord. Deja que tu corazón se produzcan los deseos de Dios. Let your heart produce the fruits of Pero God. Dios conoce todo lo que hay en ti y en mí. But God knows everything that is within Cuando you yo and vengo con me. sinceridad,
When I come with vengo sincerity, reconociendo que tengo acceso, I come recognizing that I presencia de have Dios, access to the presence que of tengo God. denuedo, I have a que right. tengo atrevimiento, I have courage, que tengo libertad para And I have acercarme a la presencia del Señor. liberty to come before the Pero debo presence de of venir God. sincero, un corazón sincero, But I need to have a sincere sin heart esconder nada. without hiding anything. Dice el versículo, sigue diciendo versículo 22, Verse 22 says, en plena certidumbre de fe, and full assurance of faith, creyéndole a Dios, believing God, creyendo que Él está a mi favor, believing that He is in my favor, creyendo que Cristo Jesús está a mi favor. believing that Jesus Christ is in my Él favor. no está para condenarte, He's not here to condemn Él you. está para ayudarte. He's here to help you. Él es tu abogado. He's your Él lawyer. es quien está a tu lado para fortalecerte. He's the one that is on your side to strengthen you. Dice ahí, plena certidumbre de fe. It says full assurance of faith, Y también teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia. having our hearts sprinkled clean from evil conscience. ¿Cómo purifico mi corazón de mala conciencia? How can I purify my heart from an evil Entregándome a conscience? Dios, Giving myself to God, siguiendo los pasos que Dios pone delante de nosotros. following the steps that God says before us. La Biblia dice en Pedro que el bautismo en agua es la petición de una buena conciencia delante del Señor. The Bible says that the baptism of water is a petition of a clean conscience in God. Por eso cuando hago la voluntad de Dios, That's why when I do the will of God, estoy purificando mi conciencia. I'm purifying my conscience. Por ejemplo, la Biblia dice que hay que The congregarnos. Bible says that we need to Que hay have que a congregation, alabarle. that we need to worship Him. Señor, pero no soy perfecto. Lord, but I'm not perfect. Pero Dios dice, yo te voy a perfeccionar. But God says, I'm going to Solamente perfect haz you. esto sencillo que te digo. Only do the simple thing that I Ven tell you. creyendo, Come believing, plena certidumbre de fe, full assurance of faith, con una conciencia o purificados de mala conciencia. and having your heart sprinkled clean from an evil conscience, Dice, y nuestro cuerpo lavado con agua pura. and our bodies washed with La pure palabra de water. Dios es la que nos lava. The word of God is the one that washes Por us. eso haces bien en estar aquí sentado escuchando la palabra de Dios. That's why you're doing good for listening to the Porque word of estás God. lavando tu vida. Because you're washing your life. Yo sé que la carne pecaminosa, ahí está. I know that the sinful flesh is still Yo there. sé que la naturaleza caída, ahí está. That the fallen nature is there. Yo sé que el mundo de pecado, ahí está. I know that the world of sin is still Y there. yo sé que el diablo, ahí está también. And I know that the devil is there too. Pero simplemente hago lo que Dios dice que haga. But I simply Me do what expongo a God la tells palabra me de to do. Dios. I expose myself to the word Estoy, of God. estoy siendo lavado con el agua de la palabra de I'm Dios. being washed with the Y es Dios water el of the que word me of God. mantiene limpio. And it's God that keeps me clean. Por eso cuando el Señor Jesús le That's lava los pies a los discípulos, When Jesus Christ washes the feet of the disciples, Pedro le dijo, lávame todo, Señor. Peter said, wash my whole body, Lord. Y Jesús dijo, no, ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Jesus says, no, you're clean because of the word that I spoke to you. El que se ha lavado no necesita lavarse, The one that's been washed doesn't need to be washed again, excepto los pies, except his feet. que tiene que ver con ministración, That has to do with ministration, consejería. with counseling. Pero estamos limpios por la palabra de Dios. But we're cleaned by the La word of palabra de God. Dios nos ha estado limpiando a nosotros. The word of God has been Lavado cleansing nuestro us, cuerpo con agua pura. washing our bodies with pure water. Y entonces dice versículo 23, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. Let us hold fast to the confession of our hope. Without, Esa palabra profesión también es la palabra confesión. that word is profession is also the word confession. Es la misma palabra. It's the same word. Entonces dice que mantengamos nuestra confesión. It says, let us hold fast to our Mantengamos confession. nuestra confesión de nuestra esperanza sin vacilar. The confession of our hope without wavering. Sigamos creyendo, Let's keep on believing. sigamos confesando, Let's keep on confessing. sigamos creyendo que Él está con Let's nosotros, keep on believing that He is que Él with es us, nuestro Señor, that He is our Lord, que somos salvos, that we are saved, que somos hijos de that we're Dios, children of God, que hemos alcanzado misericordia that we've accomplished y mercy, que sí llegaremos al día final, and that we will get to the final porque Él day está con nosotros. because He is Amén. with us. Amen. Mantengamos la confesión Let's hold fast de to the nuestra confession esperanza of our hope sin vacilar, without wavering. porque fiel es el que prometió. For He who promised is faithful. Diga conmigo, fiel es el que prometió. Faithful is the one that promised. Podemos confiar en Él completamente. We can completely trust in Him. Yo puedo seguir confesando que Él es mi Señor. I can keep on confessing that He's my Y puedo Lord. confiar que es fiel el que prometió y que no le falla a nadie. And I can trust that He is faithful and that He Él will está not con fail. nosotros That He is with us todos los días all the days of our life hasta el fin del mundo. to the end of the world. Diga conmigo, yo soy hijo de Dios. So with me, I am a child of Diga God. conmigo, Dios me ama. God loves me. Diga conmigo, Dios está conmigo. God is with me. Esto hay que confesarlo continuamente. Let's continually confess this.
No permita que el diablo le traiga duda a su corazón. Don't let the enemy bring doubt to your heart. No permita que le roben su fe, Don't let your faith be que stolen. le roben su esperanza. Your hope to be stolen. Fiel es el que prometió. Faithful is the one that promised. Versículo 24, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. And let us consider how to stimulate one another to love and good deeds. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Not forsaking our own assembling together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Diga conmigo, estimularnos. Say with me, stimulate Dice one que another. debemos de estimularnos It says encourage one another, unos a otros one another, al amor in love y a las buenas obras. and good works. Y dentro de las buenas obras And with good works y dentro de la estimulación, and good encouraging, no dejar de congregarnos, not stop assembling together. porque el día del Señor Because the day of the está Lord cerca. is close. Nuestra esperanza está cerca. Our hope is near. Nuestra esperanza ya está asomando, hermanos. Our hope is looking at us. Nuestra fe va a ser vista. Our faith will be seen. Y hoy tenemos que seguir preparándonos para la venida del Señor. And today we need to prepare Creyendo su ourselves, palabra, believing comiendo His word, su palabra eating His word, y gozándonos porque Dios nos permitió recuperar lo que se había perdido. and being joyful because God allowed us to recuperate what we had lost. ¿Qué se había perdido? El acceso a la presencia de Dios. We had lost the access to the presence of God. Yo termino esta noche. Pero quiero decirte que tenemos acceso a la presencia del Señor. I want to tell you that we have Que access. tenemos libertad para entrar a la presencia del Señor. We have liberty. Tenemos libertad para congregarnos. We have liberty to Tenemos assemble together. libertad para mantener nuestra confesión. Liberty to maintain our Libertad para confession. mantener nuestra profesión Liberty to maintain en our Dios. profession in God. Creyendo, confesando y Believing, recibiendo. Confessing and receiving. Recibiendo lo que Dios tiene para nosotros. Receiving what God has for Que us. tu boca siempre se llene en decir soy hijo de Dios. That your word will always be filled saying that, Siempre se llene en decir yo soy cristiano. always saying I am a Christian. Siempre se llena en decir Dios está conmigo. Always saying God is with me. Siempre se llena en decir que tienes un abogado que está a tu favor. To always be filled saying that No you en have a contra. lawyer that's for you, No a not favor de against la you. corte. Not in the No a favor of favor the del law. Estado. Not in favor No a of the favor de state. la ley. Not in favor of the Está a law. favor tuyo. He's in your favor. Un gran sumo A sacerdote great sobre la priest. casa del Señor. Over the Vamos a orar a house of Dios. God. Amen. Padre, en el nombre de Jesús. Mi Señor, te damos gracias, Padre, por la bendición de estar en tu presencia. Padre, te damos gracias porque tú habitas con nosotros y, Señor, nos das el gozo y todos los frutos que se obtienen y que se reciben al acercarnos a tu presencia. Gracias porque tenemos libertad de acceso. Gracias, Señor, porque tenemos el denuedo para acercarnos a tu presencia, Señor, por ese camino vivo, ese cuerpo de Cristo que el velo fue entregado y roto y quitado, Señor, para que nosotros entráramos a tu presencia. Gracias, Señor Jesús, por entregar tu cuerpo para que nosotros fuéramos sanos, para que nosotros fuéramos limpios, para que nosotros tuviéramos un camino en ti para caminar y entrar hasta dentro de la presencia de nuestro Dios, donde está su gloria, donde está su favor, donde está la vida abundante, donde está el gozo, donde está la paz, donde está la esperanza viva, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús. Te damos gracias por bendecirnos con tu presencia. Te damos gracias porque tenemos libertad para alabarte, libertad para bendecirte, libertad, Señor, para reunirnos y alabar tu nombre y declarar con libertad la confesión de nuestra profesión, la confesión de que Cristo Jesús es nuestro Señor, de que Cristo Jesús está sentado a la diestra del Padre y que eres el sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec, donde tenemos toda bendición. Gracias, Señor. Gracias por extender tu mano. Gracias por bendecirnos abundantemente. Gracias por estar en nuestras vidas. Señor, te bendecimos y te damos la gloria, la honra, el honor y la alabanza. Señor, gracias. Yo tengo acceso. Yo tengo libertad. ¿Quieres declararlo? Yo tengo acceso
Yo tengo libertad para entrar a la presencia del Señor. Yo tengo libertad para adorar a Dios. Yo tengo libertad para hablar con Dios. Yo tengo libertad y acceso a la vida abundante en mi Dios. Gracias, Señor. Te bendecimos, Padre, en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Jesús. Gloria al Señor.